Segunda de Timoteo 2, del 14 al 21. Y vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en esta hermosa tarde. Son las 12, casi en punto. Ahorita 2 minutos, 3 más. Y vamos a avanzar en el estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Que así como Dios habló a mi corazón, yo espero que Dios hable también al tuyo. Y es hermoso externar, estudiar juntos en esta mañana la palabra de Dios. Pero antes vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das en tu gracia de estar reunidos para poder estudiar tu palabra, Señor, y pedirte que tu Santo Espíritu nos controle, nos guíe a toda la verdad y nos haga saber, Señor, aquello que tú quieres que nosotros hagamos, Padre, porque para eso estamos puestos. Te rogamos, Dios, por este tiempo. Quita toda preocupación, Señor, todo cansancio de los ojos, de la mente, del cuerpo de cada uno de mis hermanos. Fortalécelos en este tiempo, Señor. Fortalécenos en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios así en 2 de Timoteo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Titulé esta predicación: un obrero aprobado. Un obrero aprobado. ¿Quién es un obrero aprobado? Bueno, Pablo le va a escribir aquí a Timoteo, y lo primero que le va a decir: Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición de los oyentes. Versículo 14. Lo tienen ahí, ¿verdad? Aunque escuchemos llantos y todo, trate de concentrarse un poquito. De repente yo soy el que más se distrae, capaz de que por ahí ustedes bien concentrados y yo, a ver, espérame, ¿dónde ando parado, verdad? Pero no importa, tratemos de concentrarnos porque los bebés son hermosos, ¿no? Pero ya en su momento tendrán su lugarcito allá arriba en el cielo, ¿verdad? Ya se crea. Su lugarcito aquí arriba, en el cuarto, ¿eh? Con todo amor y cariño, los bebés los amamos, son bebés hermosos. Bien, entonces, dice ahí Pablo a Timoteo: Timoteo, recuérdales esto. Aquí vamos a ver el primer verbo que aparece inmediatamente en el versículo 14, mis hermanos. ¿Cuál es este verbo? Recuérdales esto. Este es el mensaje a Timoteo: recuérdales esto. Debemos señalar que la palabra esto, mis hermanos, tiene que ver con la relación que antes Pablo había dicho a Timoteo, lo que venía diciendo antes. Por ejemplo, vean ahí en el versículo de 2 Timoteo 2:11, cuando le dice: palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, y todo lo que Pablo había dicho anterior al versículo 14 a Timoteo es un motivo de recuerdo para él, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento, Timoteo, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales desviándose algunos se apartaron ¿a qué? A vana palabrería. A vana palabrería, que es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: no discutas, no te metas en vana palabrería, no te metas en vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan
ni lo que afirman. También podemos ver en Proverbios 23, 9, capítulo 23, versículo 9, que dice: no hables al oído del necio. No hables a oídos del necio, o sea, no contiendas sobre palabrerías a oídos del necio. No hables de esto a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. O sea que desechará la doctrina bíblica y se va a enfrascar en hablar cualquier otra cosa que no es la palabra de nuestro buen Dios. Entonces, por esta razón, Mateo capítulo 7, versículo 6 dice lo siguiente: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿A qué se refiere aquí? A estos falsos maestros, a estos falsos engañadores que vienen a discutir con vana palabrería. Entonces, el maestro bíblico, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, conocedores de la palabra de Dios, no debemos contender con este tipo de personas. Sabe que constantemente nos podemos enfrascar en este tipo de cosas y llegar a vana palabrería, y queriendo capaz de enseñar, nos enfrascamos en cosas que están alejadas de la palabra de Dios. Y sabe, la idea entonces aquí, lo que Pablo está diciendo es no hacer guerra con palabras. No hagamos guerra con palabras, a que no disputen con este tipo de personas, porque esto es carente de provecho. Esto es carente de provecho y es propiamente de quienes están envanecidos en sus propios razonamientos, en sus propias ideas, en sus propios conceptos, que muchas veces aparentan tener cierto sentido de piedad, cierto sentido de conocimiento, pero nos alejan de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, importante preguntarnos, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? No, porque yo creo que sí, tú lo crees, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Es importante esto. Ojo, Pablo le está escribiendo a Timoteo. Regresamos entonces, mis hermanos, a la segunda parte del versículo 14. A la segunda parte de este versículo 14, Pablo exhorta a no contender, porque eso traerá como consecuencia lo siguiente. Dice, lo cual para nada, ¿qué? Aprovecha. Esta es la consecuencia. Lo cual para nada aprovecha, o sea, es inútil contender sobre palabras con este tipo de personas, sino que es para perdición de los oyentes. 1, para nada aprovecha, y 2, es para perdición ¿de quién? De los oyentes. Y la palabra perdición significa catástrofe. Esto es la palabra original, esto significa volver hacia abajo, voltear por completo la cosa para que se destruya. Esto trae completamente una destrucción. Pero cuando nosotros estudiamos la doctrina bíblica, entonces nosotros podemos ver que esto nos va a edificar. La palabra de Dios nos va a edificar, pero no las vanas palabrerías. La palabra de Dios edifica desde el cimiento y es levantada hacia arriba. Pero cuando dice aquí, es la palabra perdición, significa que se da vuelta, entonces destruye, no edifica. Alejémonos de estas cosas. ¿Qué hacen las vanas palabrerías? Bueno, ya vimos lo que hacen. Los oyentes no solo, mis hermanos, se pueden llegar a confundir, y no hablamos ya de los creyentes, sino hablamos también de las personas que no conocen de Cristo. También pueden perderse eternamente. Cuando uno se enfrasca en vanas palabrerías, no solamente eres tú con la persona o los maestros de la ley, sino que personas que estén escuchando este tipo de enseñanza, lo que va a suceder es que también se van a perder, se van a confundir eternamente. O sea que si les llega en algún momento la verdad del Evangelio, van a estar completamente confundidos. Tenemos que tener sumo cuidado en estas situaciones, en estas cuestiones de vanas palabrerías. Prestemos atención, porque hoy en estos tiempos hay muchos hombres, dice la palabra de Dios, amadores de sí mismos, blasfemos, orgullosos, altivos, que lo único que van a buscar no es la gloria de Dios, sino su propia gloria a partir del conocimiento que pueden llegar a tener, pero que en realidad es una vana ¿qué? Palabrería. Bien. Versículo 15, mis hermanos. Procura con diligencia, Timoteo, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El llamado ahora positivo a Timoteo es procurar con diligencia. Es procurar con diligencia, o sea, apresurarse a hacer algo, prestar solicitud a algo. Corre a presentarte, Timoteo, a Dios aprobado. Esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo.
Cada día debemos procurar presentarnos ante Dios como alguien que ha superado un examen. Esto significa presentarse a Dios aprobado. Señor, estoy aquí para presentar el examen y quiero hallarme delante de ti como alguien que pasó un examen. ¿Cómo se prepara una persona cuando va a tener un examen, no? Empieza a estudiar, empieza a leer, a machetear, otros a guitarrear, pero como sea, la persona quiere pasar delante de su maestro y decir, ¿pasé? Sí, pasaste, estás aprobado. Esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Así como en una universidad hay una aprobación o una reprobación de la materia, lo mismo pasa con los maestros, los enseñadores, los predicadores, aún los que estamos en el camino de la vida cristiana, los hijos de Dios. Cuando compartimos el Evangelio, nuestro compartir tiene que ser preciso, tiene que ser exacto, tiene que ser sin disminución, tiene que ser sin dilución. Tenemos que hablar la palabra de Dios tal como ha sido escrita. Como obrero que no tiene que avergonzarse, dice la Biblia. Cuando una persona busca a Dios y busca trazar bien la palabra de verdad, entonces no habrá de qué avergonzarse delante de Dios. El apóstol Pablo muestra cómo presentarnos ante Dios aprobados. Número 1, dice que usa bien la palabra de verdad. La frase aquí que usa bien literalmente en el griego significa que corta derecho. Va a cortar derecho. No se va a desviar, no va a cortar ondulado, sino que trazar bien la palabra de Dios es cortar derecho, ¿bien? Esta palabra también se utilizaba para los labradores que hacían un surco, cuando iban ahí con sus bueyes, las yuntas, ¿verdad? Y tenían que llevar el surco derechito. Esto significa usar bien la palabra de verdad. Al igual que para un albañil, al momento de levantar una pared, tenía que utilizar el plomo y tenía que utilizar diferentes técnicas para levantar una pared que derechita, que no se viera así, ¿verdad?, ondulado, que se viera doblada. De la misma forma, Dios nos llama a que tengamos que trazar de la misma forma la palabra de verdad de una manera derecha. Recordemos que el oficio también del apóstol Pablo, ¿cuál era? Él fabricaba tiendas, ¿verdad? Era de lo que se sostenía. Sí, aportaba muchas iglesias para su ministerio, pero cuando llegaba el momento de hacer tiendas, decía, no quiero ser gravoso, hoy voy a hacer tiendas. Y Pablo conocía bien en cuanto a los paños o las telas que él manejaba, cómo cortar y trazar derecho, ¿verdad? Esos cortes de tela, porque si no, imagínate, hacía su tienda y estaba todo medio trasquilada la tienda, decía, no, pues ahí bájame unos pesitos, ¿verdad? Porque no cortaste derecho. Dios manda entonces, a través de Pablo, a su discípulo Timoteo, a que trace bien la palabra de verdad. Esto es súper importante, de suma importancia. Traza y corta recto la palabra de Dios, Timoteo. No hay dobleces, no hay arreglos en la palabra de Dios, sino que el predicador, el ministro de Dios dice, así dice el Señor. Dios dice esto en su palabra. No es yo pienso, no es yo creo. Así como dijo Juan Jos, ¿verdad? Prefiero herirlos con la palabra de verdad que matarlos con la mentira. Prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. ¿Por qué? Porque muchas veces la palabra de Dios, cuando es trazada correctamente, va a llegar al corazón, va a herir, va a llamar la atención y muchos dicen, ¿sabes qué? Me cupo el saco. Yo así, no, pues perdón, no era mi intención ofender, pero no estoy aquí para ofender a alguien, sino para trazar bien la palabra de Dios y hablarla tal cual ha sido escrita. El propósito del predicador, mis hermanos, es que él pueda extraer de la palabra de Dios el único significado que existe en el texto, porque no hay muchos significados, no hay 2, 3, 4 significados. Si tú me dices, oye, pero el autor fulanito de tal dice esto, pero el autor otro fulanito de tal dice el otro, y aparte yo creo esto. No es así. Hay un solo significado. Y el predicador tiene que extraer exegéticamente, hacer la exégesis de la palabra de Dios y todo lo posible para poder sacar el único significado. Y si el predicador logró sacar el significado y transmitirlo a la iglesia, logró el propósito. ¿Saben? En el CCP, terminando la materia, nos evaluaban, por ahí hay unos estudios que hicimos, y decían, yo no quiero que, nos decía el director del CCP, decía, yo no quiero que ustedes, CCP significa Centro de Capacitación Pastoral,
Yo no quiero que ustedes sean grandes predicadores. Yo no quiero que ustedes reciban aplausos de la gente. Yo no quiero que la gente les elogie porque dicen, qué hermoso don de enseñanza tienes. Yo quiero que ustedes, si ustedes logran extraer el significado único del texto por el estudio diligente de la palabra de Dios y logran exponerlo a la iglesia, yo logré mi propósito como director de este lugar. Yo logré el propósito por el cual está este lugar aquí. Yo me quedé así de, pero bueno, lo demás ya vendrá y se dará y puede adornar y puede ponerle y todo. Pero si ustedes logran esto, se logró el propósito de este lugar aquí en Argentina. Y me quedó eso muy grabado porque esto es trazar bien la palabra de verdad. Recordemos entonces, mis hermanos, trazar bien la palabra de verdad hará que nuestros corazones realmente se rindan al Señor, porque la verdad es la palabra de Dios hablada a nuestros corazones. Cada vez que usted está sentado ahí, Dios está hablando a su corazón, y esto para el predicador exige tres cosas. Exige competencia, que sea competente la persona que se para aquí. Exige estudio y exige oración. Porque si no hay esto, no sirve de nada que el predicador o la persona se pare aquí a decir cosas, quizás hacer otras cosas que no sea exponer el único significado del texto. ¿Para qué se escribió esto? ¿Cuál fue el propósito por el cual el autor escribió esto a las personas a las cuales les estaba escribiendo? ¿En qué situación contextual se encontraban? ¿Cuál era la situación real, histórica que estaban viviendo en ese momento? Quizás si estudiamos algunos pasajes vemos eso, pero sabemos que en la IBM, en la iglesia, en esta iglesia estudiamos e interpretamos la Biblia de forma histórica, gramática y literal, no alegórica. No decimos que cuando Cristo caminó sobre las aguas significa que Él está sobre el mundo con su poder gobernando. Esto es real, pero como la interpretación que tenemos aquí es de esta forma, vamos a interpretar la Biblia como Dios la está mostrando, no dando otras interpretaciones por lo que yo creo, por lo que yo pienso o por lo que a mí me conviene. Trazar la palabra de verdad es de suma importancia para cada persona que la enseñe. Aún tú dices, yo soy mujer, no puedo nunca estar ahí, capaz de que no se aplica para mí lo que estás hablando, pero créeme que cuando predicas el Evangelio, tienes que trazar bien la palabra de verdad, porque aunque yo hago la oración e invito a las personas a que levanten la mano, a que hagan la oración con fe, yo tengo que tener sumo cuidado de saber que realmente existe el falso evangelio del decisionismo, y esto es real también. ¿De qué? Pues levanta la mano, hiciste la oración, eres salvo. Y lamentablemente mucha gente por esta razón se está yendo al infierno. Y no estoy trazando bien entonces la palabra de verdad. No debe de haber confusión. Debe de haber la palabra de Dios hablada, escrita para que haya una transformación a través del Espíritu Santo. Amén. Bien, avanzamos. Entonces, cuando hablamos de esto, el predicador tiene que tener competencia, estudio, oración. Esto se refiere a la exposición clara de la palabra del Señor. Hendrickson, que es un gran comentarista bíblico, dice lo siguiente, quisiera leérselos, dice: el hombre que usa correctamente la palabra de verdad no la cambia, no la pervierte, no la mutila, no la distorsiona ni hace uso malo de ella con el pensamiento. Por el contrario, interpreta las Escrituras, aplica su sentido glorioso en forma valiente y con amor a situaciones y circunstancias concretas, haciéndolo para la gloria de Dios, la conversión de los pecadores y la edificación de los creyentes. Qué hermoso, ¿no? Este es el verdadero propósito por el cual Pablo le estaba escribiendo a Timoteo. Le dice: procura con diligencia. ¿Qué es esto? Rápidamente, prontamente ponte para que puedas trazar correctamente la palabra de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, si queremos saber, mis hermanos, si queremos también ser obreros aprobados por Dios, tracemos bien la palabra de verdad. Aguas con cambiar algo, con quitar algo, añadirle. Pues solo la verdad del Evangelio puede transformar la vida del incrédulo y llevar también a santificación a la persona que ha recibido a Cristo en su corazón. De gloria en gloria, conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Versículo 16, avanzamos, dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué es lo que tiene que evitar el ministro del Señor según este versículo? Profanas y vanas palabrerías. Entonces, las profanas y vanas palabrerías, esas profanas y vanas palabrerías están conectadas con el
No contender del versículo 14, ya lo vimos. Profano tiene que ver con todo lo que es contrario a Dios. Y vanas también significa vacías, huecas, cosas sin propósito ni sentido. Entonces Pablo le dice, mira Timoteo, evita todo aquello que sea contrario a Dios y que sea sin sustancia o hueca. Evita estas cosas. ¿Por qué? El apóstol le da la razón. ¿Y qué le dice? Porque conducirán más y más ¿a qué? A la impiedad. No lo hagas. Evita profanas y vanas palabrerías, porque van a conducir a esto. Este tipo de acciones alejan a las personas de Dios. Este tipo de situaciones van a alejar a las personas de Dios y también de su palabra. Evitemos estas vanas palabrerías. Lo único que hacen es filosofar, lo único que hacen es dar vueltas, no tener un propósito claro de lo que están hablando. Y eso hace que las personas vivan alejadas de Dios y sin fruto, mis hermanos. Sin embargo, cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, cuando trazamos la palabra, entonces eso traerá fruto para edificación y bendición. Fruto para edificación y para salvación. Versículo 17 dice que su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son, dice ahí, Himeneo y ¿qué? Y Fileto. De acuerdo al contexto, cuando dice esto, su palabra, ¿qué significa? Y su palabra carcomerá como gangrena. Significa a las profanas y vanas palabrerías que acabamos de ver ahorita. Significa que estas falsas enseñanzas, mis hermanos, y estas herejías de las cuales Pablo le está diciendo a Timoteo, van a carcomer como la gangrena, o sea, se van a extender. No es que va a parar y quedó ahí, no, se va a seguir extendiendo y van a caer entonces en descrédito y lazo del diablo. Significa, mis hermanos, que así como la gangrena también comienza a extenderse, la gangrena es una enfermedad la cual ya no empieza a llegar la sangre o la irrigación de la sangre al tejido del cuerpo humano. Entonces, por lo tanto, empieza a secarse y después pues se lo tienen que cortar, ¿verdad? Porque ya no sirve. Y para que no se siga irrigando, hay que cortar con ese cáncer, hay que cortar con esa enfermedad, con esa gangrena. ¿Por qué? Porque se tendió y se dio a vanas palabrerías. Bien, así como la gangrena, también dice la palabra de Dios que un poco de levadura leuda toda la masa. De esta forma, este tipo de enseñanza también va a expandirse y tiene el potencial de destruir todo el cuerpo y la vida de la persona, incluso de la iglesia. Debemos ser tan serios, mis hermanos, en la exposición de la palabra de Dios, pues cualquier vana palabra hueca sin fundamento bíblico puede traer un daño espiritual grande a la iglesia de Dios. Entonces, de suma importancia que los que estamos al frente, o cuando usted vaya a otra iglesia, el que está al frente, hable y trace bien la palabra de Dios. El apóstol va a mencionar entonces dos ejemplos aquí. Fíjese lo que dice, dos personajes que se involucran en esta gangrena. ¿Quiénes son? Himeneo y Fileto. Siempre va a haber alguien, siempre va a haber uno. Estamos exentos en la iglesia, ¿no? Puede llegar a haber alguno, puede llegar a haber alguno. Pero nosotros tenemos que poner suma atención a este tipo de situaciones. Dice, este Himeneo, mis hermanos, se va a mencionar también en 1 Timoteo 1:20, en donde Pablo dice que los entregó a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. A Himeneo y Alejandro menciona allí. Pero acá menciona a Himeneo y a Fileto, que ya aparece otro personaje. Fileto, pues no se sabe mucho de él, a excepción de que fue un hombre que empezó a desviarse de la verdad. Versículo 18, acompáñenme ahí. Dice el versículo 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección que ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Trastornan la fe de algunos. Y desviarse de la verdad significa que erraron el blanco, o sea que fallaron. Himeneo y Fileto fallaron, se desviaron de la verdad, enseñando y diciendo que la resurrección ya se efectuó. Ellos probablemente enseñaban, mis hermanos, el gnosticismo, el cual probablemente del lado del gnosticismo que enseña que la carne, la materia era mala. Por eso la resurrección solamente era algo espiritual y no literal en cuanto a la carne, resucitar en la carne. Entonces, alegóricamente decían ellos, probablemente que al haber recibido a Cristo,
ya se había dado la resurrección, pero que la resurrección no iba a ser algo corporal. Entonces, es algo tan sencillo, tan pequeño, que se puede llegar a mencionar, pero dice la palabra que esto, al no ser combatido, no ser contrarrestado, entonces iba a ser gangrena para el cuerpo de Cristo. Pablo va a hablar ahí en 1 Corintios capítulo 15, del 12 a 14, y va a refutar esta enseñanza de Himeneo y Fileto, y les va a decir: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Importante detalle la resurrección. Pero Jesucristo resucitó entre los muertos corporalmente. ¿Para qué? Para darnos también un ejemplo y una promesa de que lo mismo que pasó conmigo también sucederá con ustedes. Bien. Entonces, al hacer esto, Himeneo y Fileto estaban destruyendo la base o el fundamento de la fe cristiana en cuanto a la resurrección de los muertos. Entonces, estas filosofías, mis hermanos, que manejaban estos hombres, estas enseñanzas o este gnosticismo que tiene que ver con estas filosofías griegas, místicas, es que estos hombres estaban enseñando este tipo de cosas tomadas de otros lugares. El trastorno que menciona aquí, dice, y trastornan la fe de algunos, que menciona el versículo 18, tiene que ver con la gangrena que ya mencionamos, pero por otro lado tiene también el poder para trastornar. Significa la palabra griega anatrepo, que significa voltear, significa volcar, por lo tanto podemos decir que derrumba. Esto es derrumbar. ¿Qué hace la falsa enseñanza, mis hermanos? Y aún más cuando nosotros la recibimos. Derrumba. La falsa enseñanza derrumba, voltea, te da la vuelta tan rápido que no te das cuenta. Pero ya entró la gangrena dentro del cuerpo de Cristo, o ya entró la gangrena en tu mente, en tu corazón. Aguas con estas cosas. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí, mis hermanos. La fe salvífica verdadera nunca puede ser destruida. La fe en Jesucristo jamás puede ser quebrantada o volteada. ¿Por qué? Porque es una realidad. Dios es Dios y su palabra permanece para siempre. Veamos el versículo 19. Dice: Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este fundamento del cual habla aquí la palabra de Dios propiamente o perfectamente podría ser la iglesia, que descansa en la verdad de Cristo, siendo llamada la iglesia, mis hermanos, columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Y las columnas se utilizaban como un testimonio, como un fundamento, y es algo que va a permanecer a pesar de la decadencia misma, de la misma iglesia incluso. Y este fundamento está firme, porque este fundamento, dice aquí la Biblia, que tiene un sello. Fíjese, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál es este sello? ¿Qué significa sello? Es una marca, una garantía. Conoce, número uno, conoce el Señor a los que son suyos. Dios no solo sabe esto de nosotros, sino que nos conoce íntima y eternamente, con amor incondicional. Esto es lo que significa. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Dios ya nos conocía a los que íbamos a ser suyos. Dice Tito que la gracia que nos fue dada a nosotros desde antes de los tiempos de los siglos. Esto significa que Dios ya sabía que nosotros íbamos a creer en Él. Dios ya nos había elegido antes de la fundación del mundo en Cristo, dice Efesios. Bien, entonces veamos en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Acompáñenme ahí, los que tengan su Biblia. Efesios 1 del 13 al 14. Bien, llevamos ahorita 35 minutos, así que tenemos todavía tiempito. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados, ojo, aquí está el sello, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, que son la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida
para alabanza de su gloria. El sello de la iglesia, mis hermanos, es el Espíritu Santo que nos fue dado a nosotros, morando en nosotros y sellándonos. Esto es hermoso, es perfecto, porque es el sello, y Dios puso este sello. El fundamento de la iglesia está firme, este fundamento de Dios está firme, y el sello es el Espíritu Santo de Dios. Juan capítulo 10, versículo 14, dice: Cristo dijo: yo soy el buen pastor y conozco. Esta palabra conozco es el mismo verbo de 2 de Timoteo. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea que Dios ya conoce quiénes son suyos, pero también Dios conoce quienes no son suyos y que aún así se manejan o se manifiestan como hijos de Dios. Bien. Juan capítulo 10, versículo 27 al 28, también es unos versículos más adelante, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. ¿De dónde? De mi mano. La seguridad de la salvación. Nadie te puede arrebatar de la mano del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el sello de tu garantía, ¿verdad? De que tú eres un hijo de Dios y vas a ir al cielo porque Él lo prometió. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero Satanás, que es el padre de mentira, te va a decir: mira, capaz que tú creíste mal, capaz de que no es cierto todo lo que se dice, capaz de que todo lo que tienes ahí en la Biblia es una mentira. Otras personas te van a decir: ¿tú crees en eso? La Biblia que tienes en tus manos fue escrita por hombres y te han hecho creer que es por Dios, y empieza la batalla. Pero dice su palabra que Él conoce. Romanos 8, 28 al 30. Más claro no podemos decirlo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Y aquí está la hermosa doctrina de la elección, mis hermanos, que compartía mi hermano Kevin. ¿Cuál es esta? Entendiendo que la única forma de ir al cielo no es por nuestras obras, sino es por la sangre de Cristo. Es por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando te encuentres delante de la presencia del Señor y estés ahí tú nada más, tú solo, no sé, ay, mi esposa, es que fulanito, es que pegan. No, tú creíste en Cristo, gloria a Dios. Vas a pasar por esa puerta y vas a ver: esto hice por ti. Y vas a ver a Cristo crucificado, con su sangre ahí, ¿verdad?, derramada. O sea, va a estar ahí. Y cuando pasas esa puerta, volteas hacia atrás y dice la leyenda: yo te escogí. Qué hermoso es saber que Dios mismo preparó al Cordero inmolado, preparó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que a través de Él tú puedas tener vida eterna. Vida eterna. Bien, entonces, vamos a ver, no solamente conoce el Señor a los que son suyos, sino aquellos que son conocidos por el Señor se apartan de la iniquidad. Bien, entonces, aquellas personas que fueron salvas por Cristo necesitan apartarse de iniquidad. Versículo 19. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Acompáñenme ahí, por favor. Aquellos que son conocidos por el Señor se apartan de la iniquidad. ¿Qué es esto del pecado? Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Si Dios te conoce, si has sido sellado por el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, entonces necesitas apartarte de la manera inicua o el pecado en la cual estás viviendo. No puedes vivir de la misma forma, porque entonces esto sí da un testimonio de que quizás no eres hijo de Dios, de que quizás vives pensando que eres hijo de Dios, pero no te apartas de tu pecado, no te apartas de tu iniquidad. Entonces, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Primera de Pedro 1, 13 al 16 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. La palabra santo viene de la palabra en hebreo kadosh y de la palabra en griego agios. Y en ambos idiomas, mis hermanos, significa lo mismo, apartado, separado. Las dos palabras en los dos diferentes idiomas significan exactamente lo mismo. Ser santo significa ser apartado, ser separado. Significa que Dios ha puesto sus ojos de gracia sobre una persona para separarlo del mundo, espiritualmente hablando. Porque no es que Dios nos quitó del mundo, estamos aquí, pero Dios no nos ha sacado del mundo, pero sí de una manera espiritual Dios nos llama a vivir separados del pecado. Como hijos de Dios, este es el sello que Él nos ha dado. Entonces, Cristo les dijo a sus discípulos, ustedes están en el mundo, pero no son ¿de qué? Del mundo. Ustedes están ahí, pero no son de allí. O sea, no pertenecen a la filosofía del mundo. Estás en el mundo, pero no perteneces a las prácticas del mundo. Estás en el mundo, pero no perteneces a los pecados del mundo. Entonces, yo te conozco, tú eres mi oveja, no perteneces a este mundo, pero sin embargo estás en el mundo y por tanto te tienes que apartar de la iniquidad, te tienes que apartar del pecado, más no de los pecadores. Dios ama a los pecadores, pero aborrece ¿qué? Su pecado. ¿Sabes? Esto es lo que los tiene apartados de Dios. Por eso el ministerio de la reconciliación que Dios nos ha dado para predicar el Evangelio, de esta manera entonces ellos puedan ser reconciliados con Dios. Bueno, entonces mis hermanos, Dios dice, yo los he santificado, yo los he apartado. Entonces cuando la Biblia habla de que nosotros somos santos, no está hablando de lo que actualmente algunas religiones le dan a esta palabra. Cuando una palabra, estas personas piensan en la palabra santo se ha corrompido mucho y se ha tergiversado. Todos los que hemos creído a Cristo, mis hermanos, y le hemos aceptado como nuestro Salvador, somos santos. No por las obras, no porque fue una buena persona y la canonizan, no porque fue una buena persona y la suben en una estatua cuando murió y la estatua permanece ahí en la ciudad o en el pueblo durante muchos años y es idolatrada. No es esto, sino que santos es todo aquella persona que ha aceptado a Jesucristo en su corazón, que ha recibido este sello del Espíritu Santo, entonces es apartado y recibe las vestiduras santas, preciosas, puras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para poder ser presentados delante del Padre y estar sin mancha. Esto es santidad, apartados del pecado. ¿Bien? Nosotros tenemos que manifestar la santidad, mis hermanos. Dice este versículo, en algunas maneras de nuestra vida, dice, en toda nuestra manera de vivir. Nosotros tenemos que vivir apartados en toda nuestra manera de vivir, en nuestras palabras. No tenemos que hablar malas palabras, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. En nuestros pensamientos, todo lo que es bueno, justo, amable, en esto pensar. En nuestras acciones, todo lo que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto es la regla de oro, ¿verdad? Y muchas otras cosas más, apartados del pecado en toda vuestra manera de vivir, no solamente en algunas áreas, mis hermanos. El creyente tiene que manifestar la santidad de Dios. Como creyentes tenemos que manifestar su santidad y vivir una vida santa. Versículo 20 y 21, mis hermanos. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La conexión, mis hermanos, entre este pasaje y el inmediatamente anterior que leímos es muy práctica. Pablo acababa de dar una definición grande y elevada de la iglesia como la comunidad de los que pertenecen a Dios, al cuerpo de Cristo, y que se encuentran en el camino de la santidad y de la integridad. Tenemos que estar nosotros de esta misma manera. Entonces, se le podría hacer la objeción a lo siguiente: ¿cómo explicas la existencia de los herejes charlatanes entonces en la iglesia? Si se supone que todos en la iglesia somos salvos, hemos sido sellados, el Señor nos conoce antes de la fundación del mundo, fuimos elegidos, ¿cómo explicas entonces que hay herejes en la iglesia? Bueno, vamos a ¿cómo explicas la existencia de Himeneo y Fileto? La respuesta de Pablo, mis hermanos,
es que en cualquier casa grande hay toda clase de ¿qué? De utensilios. En la casa hay toda clase de utensilios. Hay cosas de metales preciosos y cosas de metales vulgares. Cosas de madera y cosas de oro, ¿verdad? Cosas para recoger la basura, un recogedor, por ejemplo, ¿verdad? Y hay otras para cortar la comida linda de oro y para llevar la comida a la boca. Así debe ser, mis hermanos, el hecho de poder ser vasos o instrumentos para un útil uso, no para uso deshonroso. ¿A qué se refiere aquí? En cuanto a esta, consta de hombres y mujeres, mis hermanos. Debemos de seguir una sección representativa en cuanto a esto de la humanidad. Algo así se cierra en el dicho que dice, bueno, ¿cómo es que hay esta mezcla en las iglesias? Bueno, como dicen, todo hay en la viña de ¿qué? Del Señor, ¿verdad? De todo hay. Entonces, es una verdad práctica que Jesús había estado establecido mucho antes en la parábola del trigo y la cizaña. Ayúdame alguien, por favor, en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Mauri, ¿puedes buscar ese, por favor? Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Y Darío, ¿puedes buscar Mateo 13, del 36 al 43, por favor? Y primero leería Mauri y después Darío. La enseñanza de esta parábola, mis hermanos, es que el trigo y la cizaña crecen juntos y que en las primeras etapas son tan semejantes entre sí que es imposible separarlas. Tú quitas la cizaña y vas a arrancar la buena hoja, ¿verdad? La buena plantita. Cuando están creciendo es imposible separarlas porque no sabes aún ni siquiera cuál es cuál. ¿Bien? Entonces, vamos a leer la palabra de Dios, de cómo Dios expresa esta parte. ¿Lo pueden leer? Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadle en manojos para quemarlo, pero recoged el trigo en mi granero. Gracias, Mauri. Ahora, Darío, ¿recuerdas? Es Mateo 13, del 36 al 43. 36 al 36 al 43. Dice: y entonces despedida a la gente, entró Jesús en la casa, acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que sembró es el diablo, la ciega que se incluye el siglo, y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que siguen de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Ahí está. Entonces, esta es la explicación del trigo y la cizaña. Ahí está la imagen, ¿verdad? Ahí está el trigo y ahí está la cizaña. Usted puede verla y de alguna forma tienen algún parecido, pero al final de cuentas hay una diferencia. Hay una diferencia. Y esto, la diferencia entre un hijo de Dios y entre alguien que no lo es, no es un falso maestro, un falso profeta, un falso enseñador, es que va a contender
con palabras vanas, se va a enfrascar en vanas palabrerías, y es lo que Pablo le dijo: Timoteo, no puedes hacer esto, eres un hijo de Dios. Timoteo, eres un maestro de la palabra de Dios, eres un pastor en la iglesia de Éfeso. Evita estas cosas, Timoteo. Qué importante, es bien importante, ¿no? Aprender y estudiar un poquito la palabra de Dios e irnos introduciendo cada vez más. Así que, hermanos, vamos a terminar en este tiempito y vamos a orar, pero antes, de igual forma, quisiera pedirles que cerráramos nuestros ojos para orar. Y si hay alguien que de igual forma está escuchando en las redes sociales, si hay alguien que está quizás probablemente en la cárcel, probablemente de vacaciones, probablemente en su casa, probablemente descansando, o si en algún momento llegas a escuchar esta predicación, quisiera compartirte que este mensaje también es para ti. Dios nos ama, sí, pero es importante que entendamos que hay pecado en nosotros, que hay pecado en nuestra vida, y este pecado nos separa de Dios, y es lo que siempre nos ha mantenido en esta línea de separación. Y la Biblia marca y dice que tiene que haber arrepentimiento en nuestras vidas para poder verdaderamente arrepentirnos y así creer al mensaje del Evangelio y tener vida eterna. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que si tú crees en Él, no te pierdas, mas tengas vida eterna. Y lo hermoso es que no vino Jesús a condenar al mundo, no vino Cristo a condenarte, sino para que tú puedas ser salvo por medio de Jesucristo, en el cual no hay salvación sino solamente en Él, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que pueda ser salvo, sino solamente en Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Jesucristo es el único camino y la verdad y la vida, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo hombre. ¿Y qué vino a hacer Jesucristo? A morir por ti en una cruz, a derramar su sangre para limpiar todo tu pecado, y que de esa forma, a través de su sangre, tú puedas entonces también creer a través de la fe, que es un don de Dios, es un don precioso, la fe que Dios te da para que puedas creer en esto y entonces recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna. Si estás escuchando esto, es tiempo de que hoy creas. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser muy tarde. Así que Dios te está esperando y está tocando la puerta de tu corazón. Y si hoy también a través de esta palabra que te estoy hablando, que es la palabra de Dios, tú decides creer ahí donde estás, recibes entonces el regalo de la salvación a través de la única obra perfecta de Cristo ofrecida para ti en el Monte Calvario. De esta forma, pídele a Cristo ahí donde estés, arrodíllate y dile: Señor, perdóname por mis pecados, me arrepiento de ellos. Yo creo que tú eres el Salvador, mi suficiente Salvador de mi vida. Creo que moriste en una cruz, derramaste tu sangre, fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste entre los muertos para darme vida eterna. Que Dios te bendiga y que Dios pueda estar obrando en tu corazón y en tu vida a través de su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te rogamos, Señor, que lo que hoy hemos escuchado, estudiado, Señor, haya cabida en nuestro corazón y podamos evitar las vanas palabrerías, Señor. Que no nos dejemos conducir por las falsas enseñanzas que se apartan de la verdad, y dice tu palabra, carcome como gangrena y después mina, mata la persona o mata el cuerpo, Señor, que es tu iglesia. Ayúdanos, Padre, a estar siempre prestos a ser estudiosos de la ley, a ser estudiosos de tu palabra, a escudriñarla como a tesoros, como dice Proverbios, a poder entender que tú, Señor, nos estás llamando cada día a poderte conocer y a enamorarnos cada vez más de ti. Y de esta manera, Señor, podamos entender que tú nos llamas a apartarnos de la iniquidad, a vivir una vida diferente, porque somos tus hijos, ya no podemos seguir viviendo igual. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y yo te ruego que nos bendigas y que podamos aplicarla, Señor, en lo que es toda esta semana. En el nombre de Jesús, amén.